Sigamos revisando el estudio teórico de esta figura geométrica conocida como elipse. A continuación, veamos cómo determinar la ecuación de esta figura geométrica cuando el eje focal es paralelo al eje X. La ecuación está indicada aquí. Ya no es necesario las coordenadas de los focos, ya no es necesario, bueno, la longitud del eje mayor sí, pero ya no es necesario las coordenadas de los focos, sino directamente reemplazar en esta ecuación. X menos h al cuadrado entre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual a la unidad. En esta ecuación, llamada ordinaria, solamente se requiere conocer las coordenadas del centro, h punto y coma k, además del valor de los parámetros a minúscula y b minúscula. ¿Ok? Que ya hemos comentado cómo es que se calculan. A minúscula puede hallarse como la distancia desde el centro del elipse hacia cualquier vértice. B minúscula la distancia desde el centro hacia un extremo del eje menor. No descartar que en algún caso podamos utilizar esta relación pitagórica entre todas las elipses. Es decir, si calculas A y calculas C, por ejemplo, podríamos hallar el valor del parámetro. ¿Ok? Lo importante es que con estas constantes podemos hallar la ecuación de dicha figura geométrica. ¿Ok? La gráfica va a tener los mismos elementos que la gráfica general de las elipses, solo que se va a ver de esta manera. Una elipse horizontal, paralela a el eje X. ¿Ok? Igual tendremos a los focos, aquí están. Igual tenemos a los vértices, aquí. Tenemos al centro en el punto medio del segmento que une a los vértices, o si quieres en el punto medio del segmento que une a los focos. Tenemos a los extremos del eje menor, aquí, B1, B2. El centro sigue estando en el medio. Tenemos al eje focal, al eje normal, que se intersectan en el centro. Dichas rectas siguen siendo perpendiculares. Tenemos el lado recto, que cumple exactamente lo mismo que todas las elipses, horizontales, oblicuas, en general. El foco está en el punto medio del lado recto. El lado recto es perpendicular al eje focal. Si quieres, lado recto es paralelo al eje normal. La longitud del lado recto es 2b al cuadrado entre a. Aquí también se cumple la relación pitagórica. Es decir, todo lo que ya señalamos al inicio del estudio de las elipses sigue siendo válido cuando la figura se orienta de manera horizontal. ¿Ok? Lo resaltante es que la ecuación se puede determinar de manera un poquito más simple que en el caso general. Ahora, debe llamar tu atención la forma muy parecida de las ecuaciones ordinarias de elipses, tanto cuando el eje focal es paralelo al eje X, como cuando el eje focal es paralelo al eje Y, que es la que acabo de escribir hace un momento. Comparemos, porque eso nos va a ayudar. Por ejemplo, una similitud es que en ambos las fracciones están sumando y el lado derecho de la igualdad es la unidad. Es una similitud que nos puede ayudar. Una diferencia que es muy importante es la posición del parámetro A minúsculo. En el caso de que el elipse sea paralelo al eje X, el parámetro A minúscula está justo debajo de la variable X. Cuando la elipse es paralela al eje Y, el parámetro A minúscula está debajo, vamos a decirlo así, de la variable Y. Eso no es casualidad. ¿Ok? Siempre el parámetro A minúscula me va a guiar en ese sentido. ¿Ok? Es más, la orientación vamos a identificarla así, como identificamos A minúscula, ¿ok? Debajo de qué variable se encuentra dicha constante A minúscula al cuadrado, y eso nos determinará la orientación. Si A minúscula está debajo de la variable X, la elipse se orienta de forma paralela al eje X. Si A minúscula está debajo de la variable Y, la elipse se orientará de forma paralela al eje Y. ¿Ok?
Bien. Otro detalle que vale la pena resaltar es que el parámetro A minúscula siempre es el mayor de todos. Claro que sí. Desde que se cumple la relación pitagórica, y tú debes recordar que en Pitágoras, la hipotenusa, bueno, aquí es hipotenusa, pero vamos a hacer la analogía. Esta constante A es el mayor tanto como para B como para C. Eso, llevado a nuestro escenario, nos dice lo siguiente. La manera de determinar el parámetro A minúscula al cuadrado y con ello la orientación es identificar el mayor de los denominadores. Jóvenes, en elipses los denominadores son diferentes, siempre, ¿ok? El mayor denominador siempre será el parámetro A elevado al cuadrado. Repito, el mayor denominador siempre será el parámetro A elevado al cuadrado. Y otras similitud que podríamos utilizar es que siempre, independientemente de la orientación, el h, la primera coordenada del centro, va con la variable x. La segunda coordenada va con la variable y. Así que es cuestión de que hagas esta comparación para que encuentres similitudes y diferencias que ayuden, sobre todo primero a identificar, ¿no? A recordar. Si la elipse es paralela al eje X, ¿qué ecuación utilizar? Si la elipse es paralela al eje Y, ¿qué ecuación utilizar? Y viceversa. Si ya tengo la ecuación, ¿cómo identificar cuál es la orientación, cuál es el parámetro A, el parámetro B y los elementos importantes? Todo ello se resume diciendo que cuando la elipse tiene eje focal paralelo al eje X, utilizaremos esta ecuación.